En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Madrid, 1837. El escritor Mariano José de Larra vive la zozobra que le producen su país y el amor. A pesar de todo, aún dispone de algún tiempo para tener breves encuentros con jóvenes aspirantes a convertirse en escritores, ignorantes de que tal vez se disponen a abrir una puerta a la oscuridad. Costa Cantábrica, actualidad. Ricardo Rivas, un octogenario y exitoso escritor al que apodan el Duque de las Letras, recibe en una noche de tormenta la inesperada visita de su hija Elena, una científica de primer nivel. Así, con este planteamiento, que contempla dos planos temporales, se vertebra la nueva novela de José Luis Ordóñez, El sintonizador, que parece el título de una canción de Georgie Dan. Pues sí, es verdad. El sintonizador, Con lo bien que iba esto, con el dramatismo que llevaba esto. Y ahora ya la vamos a leer pensando en el chiringuito. No. Ha sido una licencia. Ha sido una licencia. A mí me parece más como algo que esconde. Un sintonizador que está al secreto haciendo algo a escondidas. Bueno, en la novela el sintonizador hace referencia a estas radios antiguas que había, pues no sé, en los años 50, años 60, que eran como muy grandes, ¿no? Como de madera, con el altavoz grande. El dial, ¿no? Las perillas estas para mover el dial y tal. Y hace un poco referencia a eso, porque uno de los protagonistas, o una de las protagonistas, recuerda cuando era pequeña y recuerda cuando sus abuelos tenían esas radios donde disfrutaban tanto, ¿no? Porque o nos lleva a épocas donde no existía la televisión, o la gente no tenía televisión, y disfrutaba, lo que ahora disfrutamos con series, con Netflix y todo esto, pues se disfrutaba en los culebrones de radio que había, ¿no? En los seriales radiofónicos. Se paraba el país y claro, todo el mundo ahí pegadito a la radio. Hay que recordar que hay seriales radiofónicos que duraron muchos años, ¿no? Capítulos diarios o capítulos semanales, y se hace un poquito de referencia a eso. ¿Por qué se hace referencia a eso? Bueno, pues el sintonizador en sí hace referencia a una invención tecnológica que ha conseguido el personaje al que hacía referencia Pepe, que es la hija del escritor, ¿no? que lo visita de manera inesperada, y es un artilugio que le permite explorar zonas ocultas del pasado de cualquiera, es decir, lo que le permite es recuperar los sonidos del pasado, aunque no se hayan grabado, es decir, es un aparato que mediante una tecnología le permite recuperar lo que todos hemos dicho. Lo único que tiene que hacer es llevar ese artilugio a un sitio determinado, lo pone en marcha y ahí va a recuperar todo lo que se ha dicho en ese sitio, en ese momento, en el momento que uno seleccione en el sintonizador. Es como, por ejemplo, pensemos, Pepe da Rosa quiere recordar una conversación que tuvo con su padre en 1982 en lo alto de la Giralda, se me ocurre. Vas a lo alto de la Giralda con el sintonizador, pones la fecha, 8 de junio de 1982, y ahí va a salir la conversación. Y se reproduce. Y se reproduce. Es un planteamiento muy interesante. Sí. Porque, claro, ese planteamiento y la mente truculenta de José Luis Ordóñez puede llevar a muchas cosas, ¿no? Claro. Lo primero que quiero preguntarte es ¿por qué la figura de Mariano José de Larra? Bueno, la figura de Mariano José de Larra me interesa mucho porque es una figura que con 27 años, que es cuando el personaje entra en la novela, pues es una figura literaria en el Madrid de la época, por sus artículos, por sus obras. Es una persona a la que admiran mucho. Y sin embargo, él, en lugar de estar pues satisfecho y contento por lo que ha logrado y por todo lo que le queda por lograr, está amargado. ¿Amargado por qué? Amargado porque siente frustración con su país, con la política de su país y de España en esa época, en ese momento. Y sobre todo, está frustrado porque no puede estar con la mujer que él desea. Es una relación que no va a llegar a buen puerto, que han tenido una relación de varios años con esta mujer,
Pero ese día, el día en que arranca la novela, pues recibe la visita de su amante, que le va a decir que se acabó y que no van a seguir juntos, ¿no? ¿Qué hace Mariano José de Larra? Bueno, pues ese día de 1837 se suicida en su domicilio con 27 años. Yo siempre pienso, es como si pensamos, ¿cuántas estrellas del rock han perdido la vida con 27 años? Es como si a nivel literario, en esa época, en España, pues Mariano José de Larra era casi, entre comillas, pues una estrella del rock que también nos deja a esa edad tan joven, tan temprano, con tanto hecho, pero con tanto por realizar, ¿no? En el otro plano, ¿qué relaciona a Ricardo Rivas, este escritor octogenario, y su hija Elena con Mariano José de Larra? Bueno, claro, se va a relacionar porque la novela plantea no solamente la presencia de Larra, sino de Zorrilla, de José Zorrilla. ¿Por qué? Porque en el funeral de Larra hay un joven poeta, llegado de Valladolid, que nadie conoce, que es José Zorrilla. José Zorrilla lee unos versos en el entierro de Larra y sale entre vítores, sale con aplausos, ¿no? ¿Qué es lo que lee José Zorrilla? Bueno, lo que plantea la novela es que quizá eso que lee no sea suyo, sino que sea de Larra, ¿vale? Y ahí puede el sintonizador entrar y dar pistas o dar información sobre si realmente Zorrilla se aprovechó para entrar por la puerta grande en la sociedad literaria del Madrid de la época y así pues tener ese empujón que después le convierte en una figura, ¿no?, de nuestras letras. Pues yo veo una cosa, yo lo que veo que este libro está muy inspirado en este programa. El sintonizador de radio, escenas de Andalucía, sonidos de la historia recuperado. No digo que no. Está muy inspirado. Oye, y además no solo eso, esa es la historia que sucede en el pasado, pero no hay que olvidar la historia del presente, que es este escritor ya con muchísimos años, muy anciano, pero con muchísimo éxito. Lo puedo imaginar como un Pérez Reverte dentro de 15 años igual, ¿no? Que recibe esta visita de la hija y quizá en esa familia de un padre de tanto éxito y muy popular y una hija de mucho éxito, pero mucho más discreta en el ámbito científico, quizá en esa familia hay cosas ocultas del pasado que el sintonizador va a sacar a la luz y quizás no son cosas agradables, ¿no? ¿Y es de susto la novela? No es de sustos, no es de sustos, pero hay misterios, hay drama y hay historia, porque hay personajes reales, no solamente Larra y Zorrilla, sino hay alguno más real del siglo XIX en España. Y por supuesto hay también un espíritu, ¿cómo lo diría sin spoilear la novela? Pasan cosas chungas a algunos personajes, pero también hay mucha esperanza en las páginas de la novela. Y hay diversas referencias a lo largo de la novela, en distintas escenas, pasajes de la misma, conversaciones, por ejemplo, esta cinematográfica con la película ¿Quién mató a Liberty Balance? Pues sí, porque tened en cuenta que la conversación que ocupa una parte importantísima de la novela entre el escritor y la hija, el escritor tiene 80 y tantos años, pero la hija puede ser de mi edad. Entonces a lo mejor hablan de cuando era ya niña, cuando estaban en casa y veían esas películas clásicas que ponían todos los sábados en televisión, ¿no?, a mediodía. Películas como El hombre que mató a Liberty Balance, como Río Bravo, como películas de esta línea. En concreto Liberty Balance, este clásico de John Ford con John Wayne y James Stewart, hay una escena en la que se habla de la importancia de la leyenda, ¿no? Hay un diálogo donde se dice cuando la leyenda se convierte en hecho o en realidad o en verdad, imprime siempre la leyenda, porque la leyenda siempre es como más, digamos, más espectacular, más bonita. Todo esto tiene relación, por supuesto, con lo que sucede en la novela, con lo que sucede en el sintonizador. También hay referencias musicales. Musicales, porque, por ejemplo, estamos escuchando un tema que es un tema, pues, si no recuerdo mal, de los años 20, pero es un tema que ha sido utilizado en películas que yo adoro y que en la novela, por ejemplo, es uno de los discos o vinilos que pone siempre este escritor, o una de las costumbres que tenía antes de trabajar, de ponerse a escribir, era poner este vinilo como fuente de inspiración. Este es un tema musical con el que cierra una película que se llama El Resplandor, de Stanley Kubrick.
hablando de inspiración, tenemos un amigo que suele inspirarse mucho con este programa y le hemos pedido este pequeño favorcito. Cuando se sube el telón y los monstruos en su orilla van escribiendo el guión, lo macabro del amor trae la madera podrida y con exorcismos al lector hacen su mejor taquilla, dejando en todas sus filas en suspense al corazón. Y por el retrovisor, Manhattan mira a Sevilla sintiéndose en Nueva York y el alma pide una silla para ver el mejor cine de acción. Cuando el genio del terror sintoniza el intelecto, todo es el crimen perfecto que el mismo Hitchcock soñó. Todo él suena a tiburón, su radio es Jurassic Park y los demonios que invoque son colmillos de Bram Stoker que van a la yugular. Es Dickens por Navidad, es Galaxia de Star Wars, viaje de Pigafetta y es la ventana indiscreta hacia el mismo resplandor. Es Revólver sin perdón, es Robo del Gran Torino, Psicosis, Indiana Jones y si es que existe algún dios sería el suyo, Tarantino. Vamos, claqueta y acción, porque su mejor guión ya llora en los camerinos. Mi querido director, ojalá que en su camino sea la historia quien le narre y en el tiempo de rodaje Roy encuentre personajes tan grandes como su padre. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso! Antonio, muchas gracias. ¡Qué barbaridad! Antonio Muñoz Romero. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Me ha resumido ahí todos mis libros y películas y toda todo, tu esencia, toda mi esencia. ¡Qué maravilla! Joder. Todo tú. Toda tu obra, incluida a Roy. Incluida Roy. El sintonizador es la nueva novela de José Luis Ordóñez que saldrá a la venta el próximo... Sale a la venta el próximo 3 de febrero, que estará en librerías. Es una novela que edita Algaida, igual que me editó Los desertores de Oxford Street. Y bueno, muy contento. Espero que a lo largo de febrero o en marzo podamos anunciar presentaciones por Sevilla, Granada, Madrid, Barcelona, Galicia y donde podamos ir. Bueno, pues le deseamos lo mejor, querido. Muchas gracias. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.